Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo la semana? Espero que muy, pero muy bien en la compañía de nuestro gran Dios Jesucristo. Y si en caso no te está yendo tan bien que digamos, recuerda de que tenemos a un Dios poderoso y que Él está dispuesto diariamente a ayudarte a ser tu soporte. Solo es cuestión de que tú confíes en Él y Él obrará en tu vida. Entramos ya a la lección número 10 de este trimestre y nos vamos a enfocar bastante en los acontecimientos finales. La lección para esta semana se titula, vamos a mirar aquí la presentación, sobre quiénes ha llegado el fin. Durante estos días estamos ampliando nuestro panorama acerca de lo que va a ocurrir en los postreros días o más adelante o específicamente en la crisis final con el objetivo de prepararnos para dicha crisis y, por supuesto, para la segunda venida de nuestro gran Dios Jesucristo. Antes de continuar, ¿ya te has suscrito a mi canal? Como te habrás dado cuenta, y si en caso eres nuevo, te lo informo, semana tras semana estoy subiendo el comentario de la lección bajo estudio. Así que si es que tú te suscribes, YouTube te va a notificar, vas a mirar los comentarios y juntos vamos a ampliar el panorama de la lección de la semana. De paso, no te olvides de compartir el contenido de hoy a tus amigos, a tus hermanos en la iglesia, a los ancianos, maestro de escuela sabática, entre otros, para que ellos también conozcan más específicamente en estos días acerca de la crisis final que sobrevendrá. Y finalmente, si es que tú deseas el archivo o el PPT del cual nos vamos a basar para la presentación del día de hoy, simplemente ve a la descripción de este video, vas a encontrar un enlace, le vas a hacer clic, te llevará a mi sitio web y descargarás el PPT fácilmente. Sin más que decir, vamos a inclinar nuestros rostros para que el Espíritu Santo nos ilumine al repasar la lección el día de hoy. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos el día de hoy por la linda oportunidad que nos das una vez más de hablar contigo y esta vez pedir tu iluminación para entender tu palabra y la lección de escuela sabática. Hoy abordaremos un asunto importante de los eventos finales y pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y nos ilumine. Y sobre todas las cosas, comprendamos tu voluntad y que también el mismo Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo en nuestra vida. Sé con nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos en este momento a ver lo que vamos a abordar en el repaso de hoy. En primer lugar, vamos a mencionar el versículo de memoria, luego vamos a sugerir el propósito de la lección de esta semana y el Explora lo hemos dividido en tres partes. La primera, trataremos acerca de la crisis final que va a suceder en el futuro y antes de la segunda venida de Cristo, por supuesto. La segunda, trataremos acerca del juicio escatológico. Me parece que durante esta semana la palabra juicio es clave, sinceramente. Luego vamos a la tercera parte y abordaremos y finalizaremos el Explora con el juicio final y terminaremos el repaso de hoy con la aplicación. Vamos entonces con el versículo de memoria, si bien no me equivoco. Ujú, vamos aquí. Sí, el versículo de memoria se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos 11 y 12. Y dice así: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al final del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no solo está el versículo de memoria, también vamos a ver el propósito, y el propósito es el siguiente: comprender los eventos proféticos de la crisis final y el juicio escatológico. Como ya lo hemos comentado al inicio, durante toda esta semana nos estamos dedicando específicamente ¿a qué? A la crisis final que va a suceder en el futuro y también al juicio final. Así que todo gira en torno a eventos finales, pero me parece de que la palabra clave en esta semana, si podríamos hablar de una sola palabra, sería el juicio.
pero todo relacionado a los eventos finales. Así que todo gira en torno a ello, a los eventos finales y al juicio. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude para entender su palabra el día de hoy. Vamos a la primera parte del Explora. Y la primera parte se subtitula La crisis final, pero en este caso, a diferencia de las lecciones que hemos repasado semanas anteriores, voy de frente a presentarles las tres subdivisiones con el fin de seguir la hilación y tener un mejor panorama de lo que vamos a hablar, ¿te parece? Así que vamos a leer juntos, o si no, sígueme con la lectura, estas tres subdivisiones. Vamos al número 1. Según Daniel y el Apocalipsis, antes de la segunda venida de Cristo, Satanás provocará una crisis a nivel mundial. Vamos al número 2. Esta crisis será una cuestión de adoración. ¿Vamos a rendir culto a Cristo o vamos a rendir culto al anticristo? Y dicha crisis abarcará a todos los poderes de la tierra, incluyendo sus habitantes. Y vamos al número 3. Con su segunda venida, Cristo pondrá fin a esta crisis. Y en efecto, cuando nosotros leemos las Escrituras, específicamente Daniel y Apocalipsis, aunque también podemos incluir a Mateo capítulo 24, Satanás en el futuro y antes que venga el Señor Jesucristo va a generar una crisis. Y esta crisis será a nivel mundial. ¿Y en qué consistirá? Será una crisis de adoración. Él tendrá sus instrumentos aquí en la tierra, por ejemplo, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, en este caso el anticristo con el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, y van a promover una falsa adoración mundial. Y aquellas personas que no sigan con dicha falsa adoración, como vamos a ver en breve, van a ser perseguidos, van a ser asesinados. Entonces, Satanás va a generar dicha crisis. Sustento bíblico, vamos a leer algunos textos del Apocalipsis, así que vamos a ello. Dame un segundo, por favor, y comenzamos con Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 14. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no le adorase. Es claro, ¿verdad? Satanás y sus instrumentos van a generar una crisis de adoración y aquellos que no hagan caso al anticristo serán asesinados. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 13. Vamos al siguiente texto. También me parece que es Apocalipsis, sí. En efecto, el capítulo 17, el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El problema es que los enemigos del pueblo de Dios pensarán de que se están enfrentando específicamente contra el remanente. Sin embargo, como acabamos de leer Apocalipsis 17, su lucha en sí es contra el mismo Señor Jesucristo. Qué terrible. Bueno, para ellos. ¿En qué consistirá la crisis final? Ya lo hemos comentado. Pero ¿qué eventos específicos van a suceder durante esa crisis? Vamos en este momento a mencionarles la siguiente línea de tiempo. En eso consistirá la crisis que va a suceder en el futuro. Ojo, la crisis final, repito, va a ocurrir en el futuro y antes que venga el Señor Jesucristo. Pero esta crisis no durará mucho tiempo, en realidad será breve, pero será una crisis principalmente de adoración. Así que en este momento voy a comentar brevemente en qué consistirá dicha crisis. Voy a ampliar aquí la línea de tiempo y prestemos atención, por favor. La crisis final en el futuro va a comenzar, miremos por favor el inicio con la línea de tiempo,
con la ley dominical o la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Y nosotros, como pueblo de Dios, como remanente, somos llamados o seremos llamados a huir al campo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se aprueba la ley dominical en los Estados Unidos, inmediatamente se va a aprobar a nivel mundial. Así que con el fin de ser precavidos, de anticiparnos, ni bien se apruebe la ley dominical en los Estados Unidos, nosotros ya tenemos que huir al campo. En plena ley dominical se va a fomentar una falsa adoración mundial. Satanás va a ser astuto mediante el papado y el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y todos sus aliados, y se va a promover primero una falsa adoración. Se van a realizar milagros, van a haber señales. Primero Satanás los va a endulzar y después de cautivarlos, varios, específicamente el remanente, no van a caer a sus engaños. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se sustentan y se someten a la palabra de Dios. Así que no van a ser engañados o no vamos a ser engañados. Y como Satanás con sus instrumentos van a ver a varios hijos de Dios que no son engañados y que no se postran ni adoran al anticristo, Satanás va a incitar a qué, o va a promover a una persecución. Y en ese contexto, miremos la línea de tiempo, se va a dar la famosa marca de la bestia, que se va a evidenciar en el reposo dominical, y Satanás, a través de sus instrumentos, va a perseguir a muerte a los hijos de Dios. Penosamente, como vamos a ver en breve, varios hijos de Dios van a morir en esa persecución. En realidad es la primera persecución que se dará en esta crisis final. Si bien es cierto, muchos de nosotros vamos a huir al campo, varios hijos de Dios van a fallecer producto de esa persecución perpetuada por el enemigo. No obstante, en plena persecución, Dios decide darles el último llamado al arrepentimiento a todos los moradores de la tierra. Ellos estarán persiguiendo al remanente, ellos estarán matando a los hijos de Dios, pero tanta es la misericordia divina de que Él dará el último llamado de salvación a todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que en plena persecución viene otra profecía más. ¿Y cuál es esa profecía? Vamos a mirar la línea de tiempo. La famosísima lluvia tardía y el fuerte pregón. En plena persecución, el Espíritu Santo no es tanto de que descenderá, sino de que obrará con mayor fuerza en el remanente. ¿Para qué? Para dar el último llamado de arrepentimiento a todos los seres humanos. Es el famoso fuerte pregón. ¿Y en qué consistirá el fuerte pregón? Bueno, Apocalipsis 18:4 señala de que el remanente en este contexto, al dar el último llamado al arrepentimiento, va a pedir de que los hijos de Dios que están en Babilonia salgan de dicho sistema político religioso y se unan al remanente. Gracias a la lluvia tardía y al fuerte pregón, habrá un gran reavivamiento a nivel mundial. Miles y millones de personas entregarán sus corazones al Señor Jesucristo. Es por esta razón, si miramos ahí la línea de tiempo en la parte superior, desde 1844 hasta que termine el tiempo de gracia, se proclaman los mensajes de los tres ángeles y se da el juicio investigador. Entonces, lo de la lluvia tardía y el fuerte pregón coincide, pero en este caso el fuerte pregón vendría a ser el último llamado que Dios dará a los moradores de la tierra. Y cuando ya muchos hayan entregado sus corazones al Señor Jesucristo y haya finalizado este último llamado, el Señor verá a todos sus redimidos con vida y decidirá sellar a los 144,000. Por supuesto, como siempre hemos enseñado, dicha cifra es simbólica. No van a ser 144,000 contaditos,
sella a los 144,000 y paralelamente finaliza el juicio investigador y con ello termina el tiempo de la gracia. Y ni bien termina el tiempo de la gracia, sigamos por favor con la línea de tiempo. Termina el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo deja de interceder por los impíos, deja de obrar por ellos y se pasa a cuidar a los 144,000. ¿Por qué? Porque ni bien termina el tiempo de la gracia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a comenzar a caer las 7 plagas postreras. Y estas plagas, por supuesto, la van a recibir ¿quiénes? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 16, el versículo 2 y todo el capítulo en realidad, nos daremos cuenta de que dichas plagas la van a recibir los que tengan la marca de la bestia y por supuesto Babilonia también. Y ni bien están cayendo las plagas, los malos se van a preguntar, ¿y por culpa de quiénes nos están cayendo estas plagas? Y ellos van a concluir de que será por culpa de los que guardan el sábado, específicamente los 144,000 sellados. Y en este contexto, producto de estas plagas y también el sábado, es que los moradores de la tierra, con Babilonia, los marcados por la bestia, van a perseguir a los 144,000. Y aquí se desatará la famosísima gran tribulación. Pero a la luz de Daniel capítulo 12, el versículo 1, dicha tribulación va a finalizar con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y adivina, ninguno de los 144,000 van a morir, porque en plena persecución, Cristo viene y los libera a cada uno de ellos. En esto consistirá la crisis final. ¿Verdad? Si es que tuvieses alguna duda, alguna pregunta, escríbelo en los comentarios que mi persona de manera gustosa te lo va a responder. ¿Está bien? Bueno, si bien es cierto, la crisis final va a ser feita, voy a utilizar esa palabra, lo maravilloso de todo esto es de que el Espíritu Santo estará con nosotros, nos va a cuidar, va a obrar milagros también en favor de nosotros y no hay nada que temer. Nunca miremos la crisis, más bien miremos a Cristo acompañándonos en aquella crisis. Entramos a la parte número 2 del repaso de hoy, cuyo subtítulo es El juicio escatológico. Y antes de seguir, ¿ya te suscribiste a mi canal? Si es que aún no lo has hecho, te invito para que lo hagas y también, por supuesto, comparte el video de hoy a tus distintos amigos. Sin nada más que decir, avanzamos entonces. En esta parte, nosotros vamos a hablar acerca del juicio escatológico. Y voy a pedir de que sigas conmigo la lectura de la primera subdivisión. El gran conflicto comenzó en el cielo y están involucrados los seres no caídos. ¿Quiénes específicamente? Los ángeles y los seres que están en otros mundos. Y con el fin de sustentar esta afirmación, vamos a leer Job capítulo 1, el versículo 6. Vamos en este momento a abrir las escrituras. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Cuando nosotros leemos Job capítulo 1, versículo 6, ante el cielo o en el cielo se presentaron los seres no caídos o los representantes de distintos mundos que no cayeron, por supuesto, ante la presencia de Dios. Y entre ellos, ¿quién estuvo? Satanás. ¿En qué forma nos ayuda este texto para comprender el juicio escatológico? Como acabamos de afirmar, el gran conflicto se inició en el cielo. Pero no solo en este gran conflicto están involucrados los ángeles no caídos, también están involucrados ¿quiénes? Los seres no caídos que están en otros mundos. Así que en este gran conflicto está Dios, los ángeles no caídos, las criaturas que están en otros mundos, como testigos específicamente, y por otro lado, Satanás y los demonios.
Así que en este gran conflicto no solo es una lucha que involucra únicamente a Dios y Satanás. En realidad están involucrados los seres de otros mundos, los ángeles no caídos, los demonios también, por supuesto. Vamos a la siguiente subdivisión, a la número 2. Sígueme con la lectura. Vamos aquí. Satanás ha acusado a Dios desde el principio. Por eso es necesario vindicar su carácter. En el caso de vindicar el carácter de Dios, ¿es realmente Dios justo y amoroso? ¿Cómo Él nos está salvando? Y para sustentar bíblicamente de que Satanás acusa a Dios y que es necesario la vindicación de nuestro Creador, vamos a leer el siguiente texto. Vamos a Job capítulo 1, el versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En este gran conflicto, Satanás acusa a nuestro Dios, específicamente en dos aspectos. Número uno, dice que Dios es injusto. Y número dos, dice de que Dios no es amoroso. El problema es el siguiente, de que las acusaciones de Satanás en contra de nuestro Dios no las hace en privado, en realidad las hace en público. Y de hecho, al acusar Satanás a Dios delante de los seres no caídos, como acabamos de leer en Job capítulo 1, delante de los ángeles que no pecaron, evidentemente amerita que Dios sea vindicado. Porque en efecto, si Satanás viene con acusaciones, los seres no caídos se van a plantear preguntas. Eso es de seguro. De hecho, que sí o sí pasa eso y es normal. Y al tener esas preguntas, ¿serán ciertas las acusaciones de Satanás? Es que es necesario de que Dios sea vindicado. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo vindicar a nuestro Dios? Y precisamente para vindicar el carácter de nuestro Creador es que se necesita de un juicio escatológico. Y aquí vamos a la división número 3 con el fin de comprender en qué consistirá dicho juicio escatológico o en qué consiste. Sígueme con la lectura. Para vindicar a Dios es necesario un juicio escatológico, el cual comenzó en 1844 después de Cristo y se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa es el juicio investigador, la segunda etapa se da en la segunda venida de Cristo, después viene el juicio milenial y termina con el juicio final. Entonces, repito, como Dios está siendo acusado y lo está acusando delante de los seres no caídos, se necesitan respuestas, pero con el propósito de vindicar el carácter de quién, de nuestro Dios. El objetivo es de que al terminar todo este gran conflicto se declare justo a Dios, pero esa declaración no la va a hacer Dios mismo. En realidad, la vindicación la tienen que hacer los seres no caídos. Pero para que los seres no caídos vindiquen el carácter de Dios, ellos necesitan ¿de qué? De información. Y esa información es la que precisamente el juicio escatológico es el que provee. Y vamos a presentar en este momento la siguiente línea de tiempo para comprender mejor en qué consiste dicho juicio. Bueno, como ya lo hemos comentado, el juicio escatológico tiene 4 etapas. Y ojo, el texto clave para sustentar lo del juicio escatológico se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Y dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dicho juicio escatológico comenzó en el año 1844 y va a finalizar con el juicio final. Vamos a repetir, pero ahora sí vamos a enfocarnos en la línea de tiempo. El juicio escatológico tiene 4 etapas. La primera etapa es el juicio investigador,
que inició en 1844 y finalizará cuando culmine el tiempo de la gracia. Luego viene la segunda etapa, que vendría a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a sentenciar a cada uno de los seres humanos. A los que hicieron malas cosas serán condenados, y en el caso de los hijos de Dios que hicieron bien las cosas, serán llevados al cielo. Y después de esta segunda etapa, nosotros vamos a ser llevados al cielo. Ya estando en el cielo, vamos a participar del juicio milenial. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Está bien? Me dejo entender. Si es que hay algún asunto que no se entiende, házmelo saber en los comentarios. Y luego viene la última etapa. Ni bien terminan los 1000 años, miremos por favor la línea de tiempo, vamos a descender con la Nueva Jerusalén a la tierra. Y penosamente los malvados van a querer intentar tomar dicha Nueva Jerusalén, tal cual lo dice Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, del cielo descenderá fuego y los va a destruir a todos. Ese aniquilamiento es el famoso juicio final. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles serán los objetivos de cada una de las etapas del juicio escatológico? Me parece de que la etapa número 1 con la etapa número 3, sus objetivos son proveer información. ¿A quiénes? Bueno, vamos con la primera etapa, el juicio investigador. El juicio investigador tiene como propósito proveer información a quienes, a los seres no caídos. No nos olvidemos de eso, por favor. Dios no necesita investigar a nadie, por si acaso, Él ya lo conoce todo y eso es indiscutible. Él es omnisapiente. Pero los seres no caídos no son omnisapientes. Y de hecho, ellos tienen preguntas. ¿Las acusaciones de Satanás son ciertas o son falsas y malintencionadas? Y como ellos no son omnisapientes, se necesita, ¿qué cosa? De que ellos tengan información acerca de cómo Dios está salvando al ser humano. Para eso está el juicio investigador, para proveer información a los seres no caídos. Y cuando termine el juicio investigador, los seres no caídos van a vindicar el carácter de nuestro Dios por la información que se les ha provisto. Luego, cuando nosotros vayamos al cielo, la información ahora va a ser para nosotros. En el juicio investigador, la información va a ser para quienes, para los seres no caídos. Y en el juicio milenial, la información ahora sí va a ser para quienes, para los redimidos. Nosotros también vamos a tener preguntas, ¿no? Dios, ¿por qué mi vecino, que era muy consagrado, no está con nosotros? Y de hecho, me parece de que le vamos a plantear preguntas a nuestro Dios acerca del gran conflicto y Él nos lo va a responder durante el milenio. Y para que Dios nos provee información durante el milenio, Él va a abrir los dos libros que hay en el cielo, el libro de la vida y el libro de las memorias. En el libro de las memorias se registran los actos buenos y los actos malos que realizamos nosotros. Y se nos va a presentar información. Y al terminar el juicio milenial, sucederá el juicio final. Pero cuando se dé el juicio final y la destrucción de los impíos, nadie, pero nadie, va a criticar a nuestro Dios, ya que a los seres no caídos se les proveyó de información en el juicio investigador. Y a nosotros los redimidos se nos proveyó de información durante el milenio. Al final, todos declararemos, todos juntos, de que Dios es justo, de que Dios es amoroso, y concluiremos de que todas las acusaciones de Satanás eran falsas. Y finalizamos el Explora con la parte número 3 del repaso de hoy, cuyo subtítulo es El juicio final. Vamos a leer la primera subdivisión. Previo al juicio, Dios llama al ser humano al arrepentimiento y encarga a su iglesia la proclamación del Evangelio. Y sí, en efecto, antes de que Dios condene a alguien, primero hace
hasta lo imposible para salvarlo. Y si esa persona llega a ser condenada, no es por el pecado en sí, sino porque rechazó una salvación tan grande. No nos olvidemos de eso, por favor. Antes de condenar a alguien, Dios primero hace el llamado al arrepentimiento. Ya depende de cada persona que decide. Y lo mejor de todo esto es de que Dios hace el llamado a través de su iglesia. Y vamos a leer el siguiente texto de Apocalipsis, el capítulo 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios utiliza la iglesia para proclamar el evangelio a todo el mundo. Repetimos, porque antes de emitir el juicio final, Dios hace primero el llamado a la salvación a todos los seres humanos. ¿Y qué instrumento utiliza? A su pueblo, a su iglesia. Vamos a la subdivisión número 2. Sígueme por favor con la lectura. Antes de condenar, Dios provee las explicaciones necesarias. En el caso del juicio final, estas serán dadas previamente durante el milenio. Durante estos días hemos estado hablando acerca de Abraham. Dios iba a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y antes de destruir dichas ciudades, Dios le dio las explicaciones del caso a Abraham. Así como pasó con Abraham y Sodoma y Gomorra, así sucederá y está sucediendo con respecto al juicio final. Antes de que se dé el juicio final, Dios está proveyendo información a los seres no caídos. Ellos ya están conociendo las explicaciones del caso. Y antes que se dé el juicio final, también durante el milenio, el Señor nos dará la información necesaria para que nosotros conozcamos por qué es que las personas están siendo condenadas. Y eso lo sustenta muy bien Primera de Corintios, el capítulo, me parece que es el capítulo 6, los versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En este caso se refiere a los demonios. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Antes que Dios mande su juicio final, Él proveerá de información tanto a los seres no caídos a través del juicio investigador, como a nosotros los redimidos en el juicio milenial. Para finalizar, vamos a la tercera subdivisión. El propósito del juicio final no es necesariamente destruir al malvado, sino erradicar la maldad del mundo. Y sí, en efecto, Dios no se complace en destruir al malvado, pero para que la maldad no siga, Dios necesita destruir al malvado. Pero repetimos, antes de destruir al malvado, lo invita el Creador al arrepentimiento. Y Dios hace hasta lo imposible para que dicha persona se salve. Y si no llegó a salvarse, es porque rechazó una salvación tan grande. El juicio final no busca principalmente destruir al ser humano pecador. En realidad, busca erradicar la maldad en este planeta Tierra. Y me parece de que la decisión es sabia. Y así finalizamos con el repaso del día de hoy con la aplicación. Y tengo principalmente dos preguntas de las cuales vamos a reflexionar. Y la primera pregunta es, ¿estás preparándote para la crisis final? La crisis final no va a ser tan agradable que digamos, por eso la palabra crisis. Sin embargo, si es que nosotros depositamos nuestra confianza al Creador desde ahora, si es que nosotros tenemos comunión con Cristo desde hoy, vamos a salir más que victoriosos en aquella crisis. Porque las crisis que tenemos hoy en día nos preparan para la crisis que vamos a tener en el futuro.
Y si es que en el nombre de Cristo vencemos las crisis que tenemos hoy, la crisis final será más llevadera. Por sobre todas las cosas, contaremos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, protegiéndonos en todo momento. Así que a prepararse desde hoy para dicha crisis, y nada mejor que teniendo comunión con el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente pregunta que te tengo para ti el día de hoy. Si Cristo viniera hoy, ¿irías con Él al cielo? Yo no sé si tu respuesta sea sí o no. En caso sea así, ánimo en el Señor, te felicito, sigue teniendo comunión con nuestro Dios. Pero si es que tu respuesta es no, te invito para que te consagres al Señor más que nunca. No solo somos llamados a prepararnos para la crisis final, también somos llamados para prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el Señor quiere estar contigo por siempre. Pero para que tú estés preparado para su segundo retorno, necesitas desde hoy leer su palabra todos los días. Necesitas hablar con Él diariamente a través de la oración. Y necesitas cumplir la misión que Dios te encomendó, que es proclamar los mensajes de los 3 ángeles, que es proclamar el Evangelio. Te animo a consagrarte diariamente al Creador. No solo tu vida va a cambiar, no solo tu vida va a mejorar en gran manera, sino que estarás listo para recibir con los brazos abiertos al Señor Jesús en su segunda venida. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros para hablar con Dios. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias por tu palabra, porque nos motivas a seguir adelante. Y si bien es cierto, habrá una crisis en el futuro, con una preparación desde el presente, estaremos listos. Pero nada mejor de que contaremos con tu presencia, con tu compañía. Te pido por favor para la persona que me está viendo en este momento, bendícela en gran manera. Prepárala para tu segunda venida, que cada día se consagre más a ti, que pueda crecer en Jesucristo, no solo él o ella, sino también toda su familia, para que cuando tú regreses puedas llevarlo a él con los suyos y moren contigo por la eternidad. Sigue con nosotros el día de hoy, que tu buen espíritu nos acompañe. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y terminamos con el repaso del día de hoy, de la lección número 10. La siguiente semana entramos a la lección número 11. Gracias por seguir escuchándome hasta aquí. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y sigas teniendo una linda semana. Chau, chau.